Muy buenas a todas y todos, volvemos un día más con una nueva receta. Vamos a preparar unas costillas a la sal y pimienta, bueno, en inglés serían salt and pepper ribs. ¡Oh, la! Con el Monsieur Franchute este. Perdón por el inglés, pero bueno, lo iremos perfeccionando con los años. Yo lo comí por primera vez en Manchester y me encantó. Era en un restaurante asiático y tiene esos sabores con el jengibre un poquito picante, saladito. Está súper bueno. Y este plato sirve tanto como un entrante como un plato principal. Así que como vosotros y vosotras queráis. Apuntaoslo todo bien que empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Pere Gourmet. Pues para la receta de hoy vamos a necesitar solo un puñadito de ingredientes, ¿vale? Así que no os preocupéis que lo tendréis enseguida. Os dejo las cantidades exactas abajo en la descripción como siempre para que no lo perdáis. Empezamos la recetita y por aquí tenemos al protagonista principal, las costillas. Como estáis viendo son costillas de cerdo y las vamos a cortar a tiritas. Cogemos por la parte del hueso y lo vamos a cortar a lo largo para sacar pequeñas costillitas de bocado. Y como viene siendo habitual ya en nuestras recetas, vamos a empezar con los ingredientes para marinar nuestras costillas. Como siempre, el ajo tan español y que lo ponemos en todas las recetas, lo vamos a filetear un poquito, ¿vale? Tampoco os preocupéis por el tamaño, solo es para marinarlo. Vamos a coger jengibre y sin pelarlo ni nada, así a lo bruto. Solo queremos que aporte su sabor. Vamos a poner las costillas en un plato hondo, en un bol, donde os venga bien, ¿vale? Pero para que se pueda mezclar bien con los ingredientes, pondremos el jengibre y el ajo. Acto seguido añadimos las 2 cucharaditas de salsa de soja y vamos a emborrachar un poquito las costillas con brandy. Un poco de azúcar también para dar ese contraste tan característico de la comida asiática, medio agridulce, y vamos a revolver bien para que se quede todo bien impregnado. Y ahora que ya lo tenemos todo mezcladito, lo vamos a dejar aquí quietecito 20 minutos. Cuanto más ratito lo dejamos, más se potenciará el sabor. Y esto ya huele con el jengibre bien cítrico, la salsa de soja, va a quedar increíble. Mientras esto reposa, vamos a ir con el salt and pepper, con la sal y la pimienta. La vamos a tostar en la sartén para que se potencien más los sabores todavía y le den a estas costillas el punto super gourmet, así que ahora vamos con ello. Muy sencillito, esto no tiene ninguna complicación. Vamos a encender nuestro fuego y lo vamos a poner a una temperatura media, ¿vale? Más bien media baja. Añadimos nuestra sal y la pimienta, y la sal puede ser en este caso fina o incluso la gordita, ¿vale? No habría ningún problema. A medida que iréis tostando la sal y la pimienta veréis cómo se... bueno, efectivamente, cómo empieza a oler a pimienta, queda a gusto y está potenciando muchísimo el aroma y el sabor. Vale, veis que ya casi la tenemos y ahora, a ver, vaya, una SD, y espera, cuidado, ¿esto qué es? Vaya, una S de suscríbete y un corazoncito de dale like. Vamos a ir retirando el jengibre y el ajo que ya han dado todo su sabor, pero que en esta receta no los vamos a necesitar para nada, así que los retiramos. Añadimos también la sal y la pimienta que ya está súper tostadita y va a dar mucho más sabor, y 2 cucharaditas de harina. Y ahora ya, momento pringue, como en la última receta de alitas, que os la dejo por ahí, porque al final siempre acabamos ensuciándonos. Así que, manos a la obra. Y con las manos bien limpitas empezamos a masajear esta carne. Y sí, sé que al principio puede dar un poquito de grima, la verdad, pero bueno, al final hasta se le coge el gustillo. Vamos impregnando bien esas costillas con la harina. Acabamos de envolverlo bien y tiene que quedar así, como una peliculita de harina medio pringoseta, pero esa es la clave. Vamos a ir introduciendo nuestras costillas en el aceite, en la freidora o en lo que tengáis, pero eso sí, muy importante,
con el aceite suavecito, ¿vale? Solo queremos... y id con cuidado también, por favor, no os queméis. Solo queremos que se cocine por dentro, a fuego moderado, y después ya vendrá la segunda fritura, ¿veis? Va cogiendo un poquito de tono, pero lo único que queremos es que se haga bien por dentro. Llevan ya 5 o 6 minutitos, ¿vale? Una cosita así. Y ahora ya que están perfectamente cocinadas por dentro, pero que aún tendrían que... las vamos a ir sacando para preparar nuestra segunda fritura, ya sabéis, para que se quede súper crujiente por fuera. Lo vamos a ir retirando pues del aceite para que repose unos minutitos antes de la segunda fritura, tal y como ya hicimos en la receta del pollo a la naranja. Y sí, así ya tiene una pinta increíble, pero hacedme caso, tenéis que tener la fuerza de voluntad para no coméroslas tal cual. Esperad, que merece la pena. Como siempre, después de esta primera fritura, esto ya está perfectamente cocinado, ¿vale? Ya está buenísimo, pero con la segunda fritura se quedará súper crujiente por fuera. Y ahora sí, para rematar ya la faena, vamos a coger nuestras costillas y al aceite a toda castaña. Y eso sí, id con cuidadito porque ahora salta un montón. Si tenéis perros, niños o plantitas que queréis cuidar y están muy cerquita, con cuidado. Y ya veis que en nada, en 30 segunditos, conseguimos una película súper crujiente. ¡Ay, que se me hace la boca agua! Ya os había dicho que valía la pena hacer la segunda fritura. Para la decoración, muy facilito, y para ir acabando el plato, vamos a cortar un poquito de cebolleta para que dé esa frescura tan característica y un contrapunte diferente al plato. Y opcional, si os veis muy atrevidos y os veis con ganas, podéis cortar un poquito de guindilla, chile o lo que queráis que le dé un toque picantito súper interesante. Vamos con el emplatado y esta vez no os vais a quejar porque es la cosa más sencilla que puede haber en el mundo. El trabajo ya lo habéis hecho cocinando estas costillas. Las vamos a poner en un plato con un poquito de volumen y de relieve para que tenga más protagonismo, y ya vamos a ir rociando con nuestra cebolleta que dará ese toque más fresco, con nuestro chile o guindilla, lo que prefiráis, si es que queréis el toque picantito, y esa salt and pepper o sal y pimienta que hemos tostado y que va a dar un toque súper gourmet. Y aquí tenemos ya acabadas las costillas. Hoy sí que no es fitness, ¿eh? Hoy nos ha tocado fritura de estas densas, pero bueno, ya veis qué pintaza se ha quedado esto. Y con solo un puñadito de ingredientes. Y ahora ya solo quedan dos cosas. Una, un like y os suscribís. Y dos, probarla. Vamos a ver qué tal está. Yo me cojo una, dejo las otras, aunque me las voy a comer. Están súper buenas, sobre todo tiene una capita por fuera, lo de la sal, la pimienta, hace una cortecita por fuera que queda súper crujiente, pero no en sí es por la harina, sino que notas ese crunch de la pimienta y de la sal que le da un toquecito salino súper bueno. Ya veis que está súper crujiente. Mirad. Pues yo... ¿qué queréis que os diga? Están súper buenas. Pues yo ya me quedo acabándomelo todo, aunque bueno, esta ya no queda nada, porque es que estaba buenísima. Tenéis que hacerla, no es un plato para todos los días porque es muy grasiento, eso es así, pero bueno, para un caprichito no os lo podéis perder. Y a vosotros y vosotras nos vemos en la próxima receta gourmet. ¡Chao! Buenísima, de verdad, ¿eh? ¡Oh, la pimienta, chaval!